Continuamos en Historia Antigua de la Península Ibérica, en la Facultad de la UNED. Estamos en el tema 11, en el segundo parcial, segunda parte. Relaciones con la Iglesia. La oposición eclesiástica a Chindasvinto debió ser importante, pero no lo bastante uniforme como para que en el séptimo concilio, al que solo asistieron 25 obispos y 10 delegados, se negara a colaborar con el nuevo rey, que había castigado a los laicos, pero no había sancionado a los clérigos opuestos a él. San Braulio ni acudió ni se hizo representar. La Iglesia mantenía una resistencia pasiva ante las purgas y represiones efectuadas. A estas tensiones debemos añadir que Chindasvinto no estaba dispuesto a permitir que la Iglesia actuase por libre, no cesando en su intención de reforzar su posición en la Iglesia, decidiendo el nombramiento de obispo en las plazas vacantes y llevando su injerencia al terreno legislativo, estableciendo normas tales como limitar el derecho de la Iglesia a dar refugio a delincuentes, homicidas y practicantes de las artes mágicas, estando los obispos obligados a entregarlos a la autoridad civil, y ordenó que aquellos sacerdotes, diáconos y subdiáconos que no compareciesen ante el juez fueran castigados con las mismas penas económicas que los laicos. Sorprende que no promulgase nuevas leyes contra los judíos, aunque sí hizo gala de una intolerancia sangrienta contra los practicantes de magia y con los cristianos que se circuncidaban, que eran condenados a muerte como medio disuasorio de evitar el proselitismo. El carácter de rebelión que tuvo su subida al trono originó en zonas del reino resistencia a su alzamiento, en Mérida. Chindasvinto realizó por ello una importante purga. Fueron ajusticiados 200 primates gotorum y 500 mediocres. Otros huyeron al extranjero y otros ingresaron en el estado clerical para salvar su vida. Tanto a los ajusticiados como a los huidos al exterior se les aplicó la confiscación de sus bienes. Para ello promulgó leyes a todos los rebeldes y expatriados, tanto laicos como eclesiásticos, y se les castigaría con la pena de muerte y la total confiscación. Legisló también sobre la inajenabilidad de las donaciones reales y reforzó su base económica aumentando las propiedades fundiarias, sirviéndose de las confiscaciones. Este aumento en la hacienda se reflejó en los trientes áureos acuñados por él, haciendo con ello propaganda de su poder, y procuró al mismo tiempo un mejor control de la hacienda real, evitando las usurpaciones. Reforzó las instancias teocráticas de su poder. El rey, vicario de Dios en la tierra, es el ejecutor de la voluntad divina. La desobediencia era castigada con penas canónicas, justificando así su intervencionismo eclesiástico. No aumentó, sin embargo, la tradicional presión sobre los judíos y se contentó con impedir su proselitismo entre estos. Se preocupó también del siempre presente problema de las incursiones de las poblaciones septentrionales de la península. Estas, en los años de anarquía, habían eludido el dominio visigodo. Realizó expediciones de castigo sobre la población del País Vasco y la cordillera cantábrica desde el 642. En el 646 convocó un concilio general en Toledo, donde aprobó las medidas antinobiliarias ya tomadas y ponía coto a la codicia de algunos obispos gallegos de apoderarse de los bienes de las parroquias rurales. En el 647 daría el paso decisivo para consolidar el poder de su familia con la asociación al trono de su hijo Recesvinto, en contradicción con las normas de los concilios IV y V de Toledo. Padre e hijo se mantuvieron en el poder hasta la muerte de Chindasvinto en el 653. Reforzó la antigua regalía sobre los nombramientos episcopales, interviniendo en los asuntos internos de la Iglesia, y restringió el derecho de asilo eclesiástico. También procuró construir una adicta nobleza de servicio que le apoyara frente a la antimonarquía, mediante la concesión de privilegios y prebendas, concediéndoles los patrimonios fundiarios confiscados a supositores y haciendo casar a las viudas e hijas de los ajusticiados con sus fideles. Así, al mismo tiempo, reestructuraba en su provecho los lazos de parentesco y alianza entre la nobleza. La asociación de Recesvinto al trono, 649-653. Chindasvinto intentará cumplir el sueño visigodo de asegurar la continuidad dinástica mediante la asociación, dejándole el trono en vida al trono de su hijo. Recesvinto
revisando de este modo el código de Leovigildo. Aunque Cisdasvinto renunció al trono en favor de su hijo, su personalidad siguió dominando la escena política, hasta su muerte, 4 años más tarde. Mientras aún vive el monarca, bajo la aparente y forzada sumisión de la nobleza, resurgen las intrigas y presiones que aflorarán tras su muerte, que irá seguida de una nueva convocatoria conciliar. Con Cisdasvinto, la hacienda pública mejoró en términos globales. A su reinado lo podemos caracterizar por la mejora de la administración, de la economía y de la actividad jurídica. La hacienda mejoró y las monedas acuñadas durante su reinado mejoraron en peso y en proporción de metal. Esto era consecuencia de las purgas políticas y, sobre todo, de las medidas dictadas contra el fraude fiscal. La represión y las purgas no trajeron la paz social, como tampoco su gestión autoritaria, que fue suficiente para crear un ambiente de tranquilidad. La edad avanzada del rey aumentaba la preocupación por el futuro. Así, Celso, alto funcionario de la Tarraconense, San Braulio, obispo de Zaragoza, y Eutropio enviaron una carta al rey pidiéndole que asociara al trono a su hijo Recesvinto. Justificaban su petición, aludiendo a situaciones críticas pasadas y a las tareas militares que el joven príncipe, en la carta, cita conflictos que aún continuaban. Que la región aragonesa estaba trastornada por probables acciones de saqueo de los vascones. Una estela funeraria recuerda que el noble Opila murió en la lucha contra los vascones y llevando a enterrar a su tierra por sus clientes. Los firmantes de la carta son conscientes de que su solicitud es contraria a la norma del Canon 75 del Concilio IV, pues, aunque hemos hecho una petición temeraria, no ha sido por osadía insolente, sino por el estado de opinión apremiante al que hemos hecho referencia. El 29 de enero del 649, Recesvinto es asociado al trono, gobernando padre e hijo durante 5 años. Las fuentes históricas apenas aportan datos de este periodo en el que no se convocó ningún concilio ni publicó ley alguna. Recesvinto lo aprovechó para impulsar la codificación del derecho, de acuerdo al intercambio epistolar mantenido con San Braulio. Recesvinto, 653 al 672, rey único. En septiembre del año 653, Chindesvantio, que ya había superado los 90 años de edad y los 11 de reinado, muere, dejando a su hijo un trono aparentemente sólido pero cargado de contradicciones. Inmediatamente afloró el hecho de que el viejo y autoritario monarca gozaba de escasa popularidad. Eugenio II, su obispo protegido, lo describe como un hombre impío, obsceno y reo de todo tipo de delitos. El Concilio VIII de Toledo censura su mal gobierno y su política de confiscaciones. En cuanto a las revueltas, diremos que el resentimiento de la nobleza y del obispado hacia el rey era muy grande, y a inicios del reinado de Recesvinto estalló una revuelta de grandes dimensiones que se extendió por el Valle del Ebro, protagonizada por exiliados, refugiados. Tuvieron como jefe a Froya, contando con la colaboración del Ges Vasconum, que cayeron, según Tajón, sucesor de San Braulio, sobre las tierras del Valle Medio del Ebro y las devastaron, tomaron cautivos, saquearon iglesias, consiguieron un rico botín y pusieron sitio a Zaragoza. Chindasvinto sofocó la rebelión rápidamente, rompiendo el cerco y dando muerte a Froya, con la ayuda de una nobleza que comenzaba a demandar y a exigir una revisión de las medidas tomadas por Chindasvinto. Las decisiones del Concilio VIII de Toledo. A los 2 meses y medio de la muerte de Chindasvinto, el 16 de diciembre del 653 se celebró el Concilio VIII de Toledo. A diferencia de los anteriores concilios, este se reúne en la Basílica de los Apóstoles Pedro y Pablo, y por primera vez sus actas están firmadas por nobles que hacen constar sus nombres y cargos y eclesiásticos. Esto muestra la decidida intención del nuevo rey de contar con una participación más activa del episcopado y de la aristocracia palatina, además de servir de medio para aminorar las tensiones políticas generadas en el autoritario gobierno anterior. La rapidez con que fue convocado puede ser indicativa de las fuertes presiones que comenzó a sentir el nuevo monarca y del interés que suscitaron los temas a tratar. El problema más grave que se abordó en este concilio fue el de las confiscaciones y represalias realizadas por Chindasvinto sobre la nobleza, contemplándose desde 2 ángulos. Uno, la amnistía
a todos los que habían sido condenados por cuestiones políticas, así como la devolución de la totalidad o de la mayor parte de los bienes confiscados. Y 2. Desde el enorme enriquecimiento de patrimonio de la familia real, principal beneficiario de las confiscaciones. El rey planteó la cuestión como un tema de conciencia y tras jurar cumplir la ley de Chindasvinto, que obligaba a no perdonar a aquellos que maquinaron contra los reyes, el concilio resolvió el problema concediendo al rey la capacidad de mitigar las desgracias de los condenados por considerarlo en menor de los males. En el tema de los bienes incorporados al patrimonio familiar del rey, los obispos y nobles constituidos en tribunal decretaron que las propiedades poseídas o adquiridas por Chindasvinto con anterioridad a su subida al trono, así como las amasadas justamente durante su reinado, formaban parte del patrimonio familiar del rey. Pero los adquiridos con posterioridad formaban parte del patrimonio real, es decir, de la corona, o debían restituirse a sus legítimos dueños. Por tanto, no se discute la legalidad de la confiscación, sino la apropiación y distribución entre quienes demuestren que fueron injustamente privados de sus bienes. En el concilio también se trató el tema de la sucesión al trono, ya que ni Recesvinto ni su padre habían ceñido la corona de acuerdo al sistema electivo fijado en el Cuarto Concilio de Toledo. La Asamblea del Octavo Concilio vuelve a poner en manos de los obispos y de los mayores palati la elección del rey. En él se especifica, además, que el lugar de la elección será Toledo o donde hubiera fallecido el monarca. Él, por otra parte, elabora una ley adicional que condena las conspiraciones y tumultos que tenían como finalidad la conquista del poder. Sobre la cuestión judía, Recesvinto recordaba, en el discurso de apertura del concilio, que el judaísmo era la única creencia sacrílega existente en el reino. El rey pedía a los padres conciliares que tratasen a judíos y renegados con severidad, recordando que había muchos conversos que renegaban del catolicismo después de ser bautizados. A este asunto dedicó el concilio el 12 canon exhortando a cumplir lo dispuesto en el Cuarto Concilio. De cualquier forma, Recesvinto reavivó la cuestión y la trasladó a su código, donde se recogen 10 leyes contra judíos y judaizantes, amenazando con la excomulsión y la pérdida de la cuarta parte de sus posesiones a aquellos que ayudaran a los judíos a regresar a su fe. El 1 de marzo del año 654, los conversos toledanos suscribieron un documento, un nuevo placitum, en el que manifestaban su compromiso de mantenerse fieles a la fe católica. El 9 concilio de carácter provincial encomendó a los obispos fiscalizar y controlar la fidelidad de los conversos toledanos. El Código de Recesvinto. Durante el reinado de Recesvinto finaliza la importante labor de reunir, adaptadas, las leyes visigodas en el llamado Liber Iudiciarum o Lex Bigotum, cuyas normas pasarán a la Edad Media con el nombre de Fuero Jutuo. El nuevo código recogía 324 leyes anterior provenientes, la mayoría de ellas, en el 133, del Código de Lovigildo, el Codex Revisus, 3 de Recaredo, 2 de Sisebuto, 99 de Chindasvinto y 87 con el encabezamiento de Cerrervinto. San Braulio fue el encargado de su revisión, corrección y perfeccionamiento. El código fue publicado en el 654 y era el instrumento indispensable en los tribunales de justicia. Sus aspectos más destacables son: el orden jurídico sería el reconocimiento del estatus. En el orden jurídico, el reconocimiento del estatus privilegiado de la nobleza. Y en el orden administrativo, la concentración de las funciones militares y civiles en los duces de las provincias. Hasta ahora eran específicamente militares. Su aplicación era de carácter nacional y obligaba a todos los habitantes del reino, tanto godos como romanos. Estas transformaciones político-administrativas traen como consecuencia el deterioro de las curias municipales romanas, cuyas funciones son transferidas a jueces, obispos y otros funcionarios. También hace innecesario que los gobernadores provinciales romanos administren justicia conforme a la legislación romana, desapareciendo una parcela muy importante en la administración provincial y en muy poco tiempo los antropónimos romanos de la lista de funcionarios que van perdiendo la fuerza en el terreno de la política, de la alta administración y de la organización eclesiástica. Los años finales del reino. Los años finales del reino.
En el año 655 se convocó el noveno Concilio de Toledo, de carácter exclusivamente provincial y para tratar cuestiones eclesiásticas. En el año 656 se reúne el 10º concilio, por expreso deseo del rey, con carácter nacional, al que acudieron 17 obispos y 5 vicarios, manifestando así su desencanto e indiferencia ante la monarquía. En el año 661 mandó edificar la iglesia dedicada a San Juan de Baños. La historia, mezclada con la leyenda, cuenta que el rey, después de una dura batalla para sofocar la rebelión de los vascones, vino a un lugar llamado Baños de Cerrato, para curar sus dolencias de riñón en las aguas termales de esta localidad, que tenían fama de ser medicinales y casi milagrosas, y que estaban bajo la vocación de San Juan Bautista. Parece ser que el rey se curó y en agradecimiento mandó levantar dicha iglesia. Así lo acredita la lápida de mármol que se conserva en el interior de la iglesia sobre el arco triunfal. El 1 de septiembre de 672 fallecía en la finca de Jerticos, rodeado de altos dignatarios, entre los que se encontraba Bamba. En los primeros años del reinado de Recesvinto se pusieron de manifiesto las debilidades estructurales de este sistema. Los intereses de los grupos nobiliarios privilegiados eran opuestos al aumento económico de los del rey, añadiéndose dos factores nuevos de desequilibrio: la gran concentración de poder tras las reformas administrativas en ciertos cargos como el de Dus Provinciae y la persistencia de algunos grupos nobiliarios marginados por Cisdasvinto, pero que aún seguían teniendo fuerza. Estalló por ello una rebelión dirigida por Froja, Dus de la Tarraconense. Se aprovechó del descontento de la población vascona por la presión que se ejercía sobre ellos y organizó con estos un ejército con el que se apoderó de una parte del Ebro y puso sitio a Zaragoza. Recesvinto logró derrotarle y darle muerte con la colaboración de parte de la nobleza. Esta le pasaría factura por su ayuda. Recibió fuertes presiones nobiliarias para que moderase las represalias a tomar contra los culpables de traición. En el Concilio VIII de Toledo, estas presiones se vieron reconocidas. Los obispos y nobles pidieron la amnistía para los damnificados en tiempos de Cisdasvinto. Criticaron también el enriquecimiento del patrimonio familiar de Cisdasvinto y la no elección por la nobleza de Recesvinto, decidiendo unir los bienes que habría adquirido Cisdasvinto al patrimonio de su corona, que no eran heredables, debiendo entregarse parte de ellos a la nobleza. El patrimonio de Recesvinto se redujo a las propiedades adquiridas por Cisdasvinto antes del 642. Recesvinto intentó oponerse dictando una ley en este concilio que designaba como patrimonio de la corona todos aquellos bienes adquiridos desde su intilla y que él podría disponer de ellos. Tal disparidad de criterios hizo chocar al rey con la nobleza. Al final, claudicaba el rey. El Concilio VIII también determinó que todo rey debía ser elegido por los obispos y altos dignatarios palatinos. Así, frente a las aspiraciones teocráticas de Cisdasvinto, el concilio volvió a conceptuar la realeza como un cargo al que exigían unas condiciones para desempeñarlo según la teoría política anterior de Isidoro de Sevilla. El concilio volvió a hacer hincapié también en las decisiones antijudías anteriores y se ocupó además de algunas cuestiones referentes a las costumbres y vida del alto clero, degradado por la simonia, incontinencia y ocupación de cargos sin preparación, condenando así la política de Cisdasvinto de fuerte intervencionismo en los nombramientos episcopales. Recesvinto, escarmentado, no volvió a convocar ningún concilio general para tratar de cuestiones políticas. Los obispos se habían revelado como portavoces de los intereses de la alta nobleza. Otro de los acontecimientos durante el reinado de Recesvinto fue la publicación, en el 654, de su nuevo código de característica nacional, el Liber Iudicum. Se constituye en la herencia más clara del antiguo reino visigodo. Recogía leyes antiguas de Leovigildo, Recaredo y Sisebuto, y otras nuevas. Estas 87 leyes indican el giro de su política con respecto a la de su padre. Su legislación refleja la estructuración de la sociedad en nobles y simples libres, además de esclavos y libertos, y su legislación no es antinobiliaria. Se reconoce desde el punto de vista jurídico su posición privilegiada, y se aumentan las funciones y el influjo del episcopado en la administración pública. Para finalizar,
Nos referimos a la profunda reforma administrativa de esta época, ya iniciada en el reinado conjunto de Cisdarsvinto y Recesvinto. Tal reforma consistió en una militarización de la administración. Los funcionarios y mandos militares asumen las funciones encomendadas antes a los funcionarios civiles. De esta forma, los antiguos dus provinciae de tiempos de Leovigildo ahora pasaron a desempeñar todas las funciones atribuidas a los gobernadores provinciales como jueces supremos y recaudadores de ciertos tributos. En el territorium, centrado en torno a un núcleo urbano importante, se situaba, como antes, el comer civitatis, con atribuciones judiciales, fiscales y militares, desapareciendo el antiguo cargo de defensor civitatis de carácter civil, relacionado con la curia municipal que para esta época había dejado de existir. Como agentes gubernativos inferiores aparecían ahora el vicario y el tufadus, Generentarius y Centenarius, que el periodo precedente no habían tenido más que funciones militares. Las causas de tal reorganización hay que buscarlas en el estado de inseguridad por el poder central debilitado y por la avanzada feudalización de las estructuras sociales y políticas del reino visigodo a mediados del siglo VII. Era necesario reestructurar la administración de carácter militar y más simplificada para controlar la nobleza, pero el futuro demostraría esta equivocación.